¿Podemos bajarlo? Mira, mientras que... Mario, yo voy a dar la presentación y después te digo para que inicies la conferencia. De acuerdo. Bueno, chiquillos, gracias. Yo sé que la lluvia ha causado estragos, pero gracias por venir a asistir a este llamamiento que se les hizo. Va a ser muy beneficioso para ustedes. Y ojalá pues la idea es que se haga el feedback y la retroalimentación de un área tan importante que ustedes, futuros auditores contadores, en su futuro medio profesional, van a ser partícipes de una videoconferencia de un experto en el área. Y esto es importante, se está abriendo, están varias universidades en línea, no solamente Talca, sino hay otras universidades que están siendo conectadas. No vamos a ver en línea muchas otras universidades, y Mario va a ser el moderador y el experto en el área y va a definir su conocimiento pues, para todos, de manera gratuita. Y lo bueno de todo esto es que, beneficioso, además del conocimiento que se van a llevar, es que van a tener un certificado. Para eso es la lista que se le está pasando, para que firmen, por favor, o sea, coloquen ahí su correo legible, bien en detalle, porque le va a llevar un mensaje a esos correos para que ustedes hagan clic en ese link que se le va a enviar y den unos datos. Porque con esos datos se va a generar el certificado internacional que les va a llevar su correo y ustedes lo pueden imprimir y después simplemente anexarlo a su currículum. Entonces eso es importante. Entonces, bueno, de aquí en adelante, esta es una modalidad que nosotros vamos a seguir implementando. No es la primera y quiero ante todo darle las gracias a Mario por su buena voluntad y disposición para con nosotros los amigos de aquí de Chile, Venezuela y muchos otros amigos de amistades que tienen a nivel internacional. Les voy a leer el currículo. Un detalle, un resumen de su currículo. Contador Mario Echeverría, contador público autorizado, máster en Administración y Empresas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, diplomado de posgrado en online en tecnología educativa de la Universidad Católica de Brasilia, Brasil, diplomado de posgrado en educación universitaria de la Universidad Albert Einstein de El Salvador, diplomado en gestión de innovación orientada al mercado de la Universidad de Alemania, desarrollado en INSEADE, Instituto de Contabilidad Pública, por la Universidad Politécnica de El Salvador. Ha recibido cursos y seminarios técnicos presenciales en Miami, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y El Salvador. Ha recibido capacitación virtual o webinar y conferencias en tiempo real de diversas instituciones y organismos internacionales, incluyendo el Instituto Americano de Contadores Públicos, AIPA, CPA, Academia Accountant Today, Global Education, Conference, Education Base de Argentina y otros. Pues Mario, con este pequeño resumen, queremos dar entonces inicio a la participación y bueno, abrimos el ciclo de la videoconferencia para que usted se dirija pues, bueno, y a partir de ahora de tal. Talca pasa a ser ahora en la red y va a empezar a conocer Talca, la región del Maule, a partir de ahora para todas las personas que hoy día se conectan a la red. Vale, cuando quieras, y gracias por todo. Ok, muchas gracias, profesor Franz Rodríguez, por la presentación y, por supuesto, por aceptar el que compartiera con ustedes este tema, aplicación de Google Drive en auditorías de gestión en pymes. Muchas gracias por para que organicemos este evento. Para mí es un privilegio realmente compartir algunas cosas que conocemos sobre este tema con los chiquillos ahí, como le dicen ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades, a los líderes de la carrera de auditoría y de control de gestión y al señor decano, por supuesto, al doctor Nelson Palamara, al doctor Alexis Colmenares y, por supuesto, al profesor Franz Rodríguez. Bueno, el tema que nos ocupa, como dije antes, aplicación de Google Drive en auditorías de gestión. Antes de comenzar, quisiera decirles que por ahí van a tener alguna participación de parte de ustedes. El que acierte todas las preguntas va a tener derecho a un viaje a Europa. No es cierto, es broma.
pero algún estímulo esperamos compartir por ahí con el profesor Franz Rodríguez. El objetivo de la charla, como les dije antes, es, en primer lugar, entender la metodología, el objetivo y la estrategia de una auditoría de gestión. Entiendo que ese curso ustedes ya lo tomaron y por tanto no es algo ausente, algo nuevo para ustedes. También queremos conocer y aplicar Google Drive como una herramienta para colaborar con el desarrollo y ejecución de una auditoría de gestión o una auditoría administrativa, como le llamamos en muchas regiones. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, básicamente vamos a tratar 4 temas. Primero nos vamos a centrar en el concepto y el objetivo de una auditoría de gestión o auditoría administrativa. Queremos ver también la metodología y estrategia de una auditoría de gestión o auditoría administrativa. Queremos también platicar acerca de las características y estructura organizativa en las pymes. ¿Y por qué queremos incluir este tema? Porque esto es importante en una auditoría de gestión de pymes. Conocer las características y estructura típica de las organizaciones, sobre todo de las pymes, para entender mejor cómo funcionan y que los resultados de las auditorías administrativas sean mucho mejores. Y por supuesto queremos conocer una herramienta de apoyo utilizando Google Drive para hacer este tipo de auditorías. No soy muy amigo de aprenderme conceptos memorísticos, pero siempre vale la pena hacer referencia a los fundamentos teóricos de todos los temas que estudiamos. Y por ello les traigo aquí un concepto, una definición de lo que es una auditoría administrativa o auditoría de gestión. Y para este autor, la auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. De las definiciones que hay en el mercado, digamos, esta es una de las que más me atraen porque se perfila, se enfoca principalmente en la parte de innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable, que es, al fin de cuentas, uno de los grandes pilares de las empresas exitosas hoy en día. Entonces, para ello, vamos a recordar también rápidamente que la auditoría de gestión o auditoría administrativa tiene una gran cantidad de objetivos. Muchos autores los definen en 4, 5, 6, etcétera. Hay un autor que dice que la auditoría de gestión tiene 10 objetivos, estos 10 objetivos que tenemos en pantalla. No me voy a referir a cada uno de ellos porque obviamente no es el objetivo triturarlos con conceptos y martirizarlos, sobre todo ahora que está lloviendo con temas teóricos excesivamente, pues eso, teóricos. Pero sí quisiera resaltar que dentro de todos los objetivos que estos autores incluyen como parte de la auditoría administrativa, está, por ejemplo, el objetivo de control. Y básicamente casi toda auditoría tiene ese objetivo, servir de control. Entonces, nos interesa en las auditorías administrativas ver cuál es el comportamiento organizacional en relación con unos estándares preestablecidos. Y de esa manera, la auditoría sirve como o tiene como objetivo el control per se, ¿ya? Al perseguir ello. También tiene como objetivos, entre otros, el de calidad. Todas las organizaciones hoy en día tienen que prestarle atención a la parte de calidad. ¿Para qué? Para mantener el producto al nivel apropiado de aceptación para el cliente. La auditoría administrativa ayuda precisamente a ello. Y por supuesto también la auditoría administrativa o de gestión ayuda a la toma de decisiones. Eso es sumamente importante hoy en día, ya que organizaciones que no toman decisiones estratégicas relevantes cuando deben tomarla, pues evidentemente se van quedando atrás y eso pues, es perjudicial a largo plazo. La auditoría administrativa pretende ayudar en ese sentido y de esa manera pues, contribuye a la gestión administrativa de los negocios. El siguiente punto que quisiera tratar, recordar más bien, es la metodología y la estrategia de una auditoría de gestión. Ustedes saben que como técnicas de auditoría hay muchas,
pero las más relevantes, digamos, para efectuar una auditoría, ya sea financiera o en este caso auditoría de gestión administrativa, las entrevistas son una de las técnicas que muy comúnmente se utilizan en cualquier tipo de auditoría y la de gestión no es la excepción. Entonces, utilizar entrevistas es importante como técnica de auditoría. El uso de cuestionarios también, aunque es una, digamos, una técnica ortodoxa ya con algún tiempo de vigencia, pero sigue siendo muy útil para documentar sobre todo el trabajo de los auditores gerenciales. Además de que sirven para documentar, sirven de guía, y eso es relevante porque permite que los auditores sigan un camino lógico, coherente y documentado en la ejecución de la auditoría administrativa y no hagan cosas aisladas y no estructuradas. Los mapas conceptuales también pueden ayudarnos en el desarrollo de una auditoría administrativa. Son muy útiles ya que permite, por ejemplo, toda una cantidad de procesos complejos, simplificarlos de alguna manera a un mapa conceptual que me permite entender mejor de dónde van y de dónde vienen los procesos, los productos, los servicios, las funciones, etc. También puedo utilizar análisis y evaluación de la cadena de valor. Esto es sumamente importante ya que las empresas hoy en día que no le prestan atención a su cadena de valor, algún eslabón de ellos puede estar presentando problemas y no tienen los instrumentos para ver dónde es que fallan las cosas y dónde puedo corregir el eslabón que es más débil. Por supuesto, evaluar los indicadores de gestión, los famosos KPIs, que es algo relevante e importante para el trabajo de un auditor en la parte de gestión. El análisis de la documentación, de la planeación estratégica y de todos los documentos claves que se emiten a nivel gerencial es otra de las técnicas relevantes y muy representativas en el caso de la auditoría de gestión, ya que uno de los objetivos de la auditoría administrativa es ver que todas las cosas en la organización se hagan en función de qué fue aprobado por la alta gerencia. Y muchas de las cosas que ha aprobado la alta gerencia se encuentran en documentos clave, como por ejemplo, la planeación estratégica. De tal manera que utilizar las técnicas comunes de una auditoría financiera en auditoría de gestión sigue siendo aplicable y es un complemento ideal para cualquier auditoría administrativa. Por supuesto que lo mejor como auditor no es casarse o utilizar una sola técnica, sino que utilizar una combinación. La combinación que sea más apropiada en términos de costo-beneficio para la ejecución apropiada de la auditoría administrativa. Bueno, como no quiero que se aburran totalmente viendo y escuchándome mi presentación, quisiera que participaran ustedes y tengo la siguiente pregunta para ustedes. Seleccione la respuesta correcta a la pregunta siguiente. 3 objetivos de la auditoría administrativa o de gestión son: A. Planificación, metodología, métodos, metas. Control, calidad, toma de decisiones. O C. Presupuestos, pronósticos y auditoría. ¿Qué dicen? ¿Algún voluntario ahí? Vamos, animen si se ganan el vuelo a Europa. La respuesta correcta sería la B. Excelente. Control, calidad y toma de decisiones. Excelente. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O están de acuerdo con el compañero? ¿Alguien más? ¿Qué dice el equipo? ¿Cuál? ¿La B? ¿Qué dice A? ¿La B? ¿Todos de acuerdo? Vale, todos confirman que es la B. Excelente. B. De ganar un viaje a Curicó, el burro y de vuelta. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué estrategia utilizamos para desarrollar la auditoría de gestión? Pues bueno, podemos utilizar varias estrategias.
Por ejemplo, si la estructura organizativa de la compañía o del grupo económico que estamos pretendiendo hacerle la auditoría de gestión está organizada por áreas de negocios o áreas de responsabilidad, pues la estrategia será diseñar todos los instrumentos de evaluación de la auditoría de gestión por áreas de negocios o áreas de responsabilidad o centro de costos, como le llaman en otros lugares. Si la estructura organizativa es basado en la cadena de valor, pues es mucho mejor. Y entonces organizamos toda nuestra planificación y todos nuestros instrumentos para evaluar y ejecutar la auditoría en función de la cadena de valor del negocio. Pero también tenemos las organizaciones típicas, que son las organizaciones basadas en funciones, función de producción, finanzas, mercadeo, ventas, etcétera. Y entonces organizamos todo nuestro trabajo en función de esa estructura típica muy común en muchos países. Si queremos hacerla por la cadena de valor, pues lo primero que tenemos que hacer es contar con una estructura organizativa en función de la cadena de valor. Entonces diseñamos, si no está diseñada, le damos forma a la cadena de valor de la organización y entonces diseñamos toda nuestra planificación, todos nuestros instrumentos de evaluación en función de cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una cadena de valor típica, que es usual encontrárnosla en casi cualquier empresa comercial de un cierto tamaño. De tal manera que una vez se desarrolla en conjunto el trabajo de auditoría de los eslabones de esa cadena de valor, está retroalimentando a la parte estratégica y alta gerencia para que vaya mejorando aquellos eslabones que necesiten mejorarse y potenciar aquellos pues, que están muy buenos, porque desde luego parte de los objetivos de la auditoría es no solo ver áreas débiles, sino también confirmar que hay áreas que son muy buenas y por supuesto contribuir a que sean mucho mejores. Entonces, veamos cómo vamos con más o menos la captación de las ideas. Eso es para ustedes. Indique si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Al efectuar una auditoría de gestión por áreas de responsabilidad, lo puede ejecutar utilizando entrevistas, cuestionarios y evaluación de KPIs como metodologías. ¿Qué dicen? ¿Es falso o es verdadero? Vamos, anímense. Segundo vuelo. Por lo menos van a ir a la final del rojo. Bien. A ver, caballero. Es verdadero. Muy bien, excelente. ¿Quién dice otra alternativa? Hola, buenas tardes. Lo digo que es verdadero. ¿Alguien falso? ¿Alguien dice que es falso? Yo pienso que es falso. ¿Por qué? Porque el KPI se refiere a la cadena de valor. No. Pero, ¿qué entendió usted de KPI? ¿Qué eran los KPI que mencionó Mario? ¿A qué se refería? No. ¿A lo qué? Indicadores de gestión, que siguen para hacer la medición de evaluar la gestión a través de ese seguimiento que se hace de esos indicadores, porque hacen acumular esa información y compararla contra una planificación para ver si lo que usted tenía planificado se está cumpliendo conforme a ese diseño de planificación. El seguimiento, ¿sabes? Mario. Muchas gracias. Excelente. Bueno, se generó un pequeño debate. Eso es bueno, es parte de lo que se pretende. La respuesta es verdadera. Uno puede ejecutar una auditoría de gestión utilizando esas tres técnicas. Entrevistando al personal clave, utilizando cuestionarios para guiar esas entrevistas y documentar el trabajo. Y por supuesto, evaluando los KPIs o indicadores claves de desempeño, que son, al final de cuentas, los principales indicadores de eso, de la administración, de la calidad de la administración. Entonces, es verdadero totalmente. Muchas gracias. Seguimos. Sabemos también que el énfasis de los negocios exitosos
ahora está focalizado no solamente en ponerle atención a la estrategia, tenerla clara, saber hacia dónde vamos, tener claro nuestro modelo de negocios, sino también requiere enfocarse en ciertos aspectos que son sumamente relevantes y que la auditoría administrativa o de gestión también le presta atención. Y es que la administración, la alta gerencia debe estar enfocada en el control del costo, en mejorar la calidad siempre, en verificar los tiempos, ser más eficiente en el tiempo, en los procesos, en las entregas. En conjunto, estar enfocado en innovación. Las empresas que no innovan se van quedando atrás y los competidores las sustituyen rápidamente. También es importante que la empresa mantenga desde la alta gerencia un control permanente de la gestión de la cadena de valor. Es sumamente importante la cadena de valor porque en la medida que descuidemos nuestra cadena de valor, los eslabones más débiles pueden representar un problema importante para que el producto o el servicio no llegue a tiempo al cliente y en principio nos pueda crear problemas de servicio, de mala calidad, etcétera, y eso nos lleve a perder esos clientes, o cosas que no queremos en los negocios ahora. La empresa debe estar enfocada también no solamente en el cliente como tal, el cliente que adquiere sus bienes y servicios, sino también en el cliente interno, en los empleados, en empoderar los empleados, en ver que ellos trabajen en un entorno apropiado y que tengan los instrumentos y herramientas apropiadas. La auditoría de gestión se encarga precisamente de ver que esa decisión de la alta gerencia del empoderamiento a los empleados y del uso apropiado de las herramientas se lleve a cabo como se ha planificado y se ha autorizado. Y también, por último, no por último, menos importante, las empresas exitosas deben mejorar e innovar constantemente. La empresa que no innova, que no mejora constantemente, poco a poco va siendo sustituida en el mercado. La auditoría de gestión ayuda precisamente a mantener todo ese esquema de énfasis de los negocios exitosos en el nivel más alto, el nivel óptimo, para que tengamos pues los mejores resultados de nuestro producto y servicio en el mercado. El tercer tópico al que me quiero referir, que es el poco más grande, digamos, tópico de los cuatro, características y estructura organizativa de las pymes. ¿Por qué? Porque es importante en una auditoría administrativa tener claro cuál es el comportamiento típico de las estructuras organizativas y eso le permite al auditor prestar un mejor servicio, conociendo qué tipo de estructura típica tenemos. También le sirve para comparar su propia estructura que está evaluando contra las estructuras típicas que encontramos en las pymes, me atrevería a decir en América Latina, pero ustedes me lo van a confirmar si es cierto o no lo que estamos diciendo aquí. Y una de las primeras cosas que quisiera decir en torno a las pymes es de que rondan el 95% del total de empresas, más o menos 3%, 4%, en casi todos los países del mundo. Ustedes me dirán si en Chile, pues más o menos qué porcentaje representan las pymes del total de empresas en Chile. Y se darán cuenta que la cosa anda por ahí. Las pymes además son mayoritariamente familiares, ¿verdad? Papá, mamá, hijos y familiares en la estructura organizativa y solo hasta que logran una estructura, digamos, de regular tamaño es que empiezan a incorporar personal foráneo que no sea parte de la familia, pero en su mayoría son familiares. Por ese mismo hecho, como nacieron de manera natural, incluso muchas de ellas en la casa de la familia, carecen de planes estratégicos, tácticos y operativos. Todo se hace a puro feeling, a la parte emotiva, a la parte del responder a lo que está pasando en el momento, sin ninguna planificación. Eso obviamente es una debilidad importante para los negocios. Carencia de objetivos, ya sea de corto o de largo plazo. Van porque de manera natural están en el mercado atendiendo a un nicho de mercado y funcionan pues en la medida que ese nicho los está demandando, pero sin un objetivo muchas veces de lo que quieren a largo plazo. Eso es parte de lo que la auditoría administrativa pretende ayudar a las organizaciones para que estructuren este tipo de objetivos.
Las decisiones en la mayoría de las pymes, ustedes saben, las toma mamá o papá y todos los demás simplemente las ejecutan. Entonces, todo está centralizado, compras, decisiones de créditos, etcétera, en el papá, mamá, que son los patriarcas o matriarcas de la organización. También encontramos carencia de mecanismos definidos y claros para toma de decisiones. Hay cosas que si no está el papá no se pueden decidir, si no está la mamá no se pueden decidir, porque solo ellos saben cómo toman esas decisiones, con base en qué información y en qué momento toman esas decisiones. No está claro, nadie sabe en qué documento, dónde está definido para cierto tipo de operaciones, en qué momento se deciden y quién las decide. Sencillamente están centralizadas en las dos cabezas o una cabeza que pueda tener la estructura organizativa. Una de las cosas típicas también en las pymes es la carencia de organigramas, de manuales o de procedimientos escritos y documentados y mucho menos estructurados, coherentes, de acuerdo al tamaño, estructura y objetivo estratégico de la compañía. Otra deficiencia importante que los auditores gerenciales deben siempre tener en mente, porque de repente a la hora de hacer auditorías de gestión nos vamos a encontrar con que no existen estos documentos. Y entonces si uno de los objetivos de la auditoría de gestión, o uno de los principales objetivos es determinar, comprobar que las cosas se hagan como fueron aprobadas, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde examinamos esto? ¿Dónde lo comprobamos si no hay documentos que lo sustenten? Entonces, una de las sugerencias, obviamente, es que existan esos documentos. Encontramos además una inadecuada distribución en planta, falta de claridad en procesos productivos e inexistencia de herramientas y menos de tecnología apropiada. Generalmente cuando entramos a la planta cuando digo planta me refiero al lugar donde generalmente se producen los bienes que se fabrican, por ejemplo en una pyme, encontramos que la distribución de las máquinas en las plantas no están distribuidas de manera apropiada, considerando tiempos y movimientos para hacer más eficiente la producción, que los productos salgan lo más rápido posible, al menor costo posible, porque encontramos una estructura desordenada y una correlación de las máquinas que no es apropiada en función del proceso productivo que se está ejecutando. También encontramos generalmente inexistencia de procesos de innovación. Nadie está a cargo de innovar nada y pues es algo que no se le presta atención. La innovación es algo sumamente importante hoy en día. También tenemos algo que es muy delicado, personal con baja capacitación, rota mucho. Por ese mismo hecho de baja capacitación, no logra un sentido de pertenencia en la estructura organizativa y constantemente se están yendo de la empresa y eso es muy contraproducente para la productividad y eficiencia de la empresa. No encontramos unos planes de motivación apropiados, unos estímulos apropiados para la motivación a los empleados y desde luego eso también conlleva que generalmente se les paga muy mal y no hay un plan de desarrollo para decirle a alguien, por ejemplo, bueno, tú entras a la organización de auxiliar, pero el plan de carrera que tenemos te permitirá, si tú te pones las pilas, como decimos aquí, te pones abusado, le pones a la pega ahí, como dicen ustedes, vas a llegar muy alto porque aquí la organización te permite crecer. No hay procesos de selección y por ello, pues, personal con baja capacidad, o no existen o son incompletos o no permite contratar a los mejores. Se contrata al que va pasando para cubrir una necesidad sin pensar en el desarrollo, en la mejora, en la reducción de costos, en la eficiencia, sino que es producto de una decisión a veces antojadiza o a la ligera, porque generalmente se contrata a un familiar. Nuevamente, su participación. Indique si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Todas las pymes cuentan con excelentes sistemas de planificación estratégica, planes y metas definidos, organización y funciones claras y personal altamente capacitado. ¿Qué dice? ¿Será falso o es verdadero? Falso, Mario.
Excelente, excelente. Otro viaje. Bien, seguimos las características. Recuerden que son características típicas. De nuevo, ¿por qué se las traigo? Porque es lo que debemos estar pendientes en las evaluaciones de auditoría. Saber que eso pasa, entonces para evitar que pase. Entonces encontramos desconocimiento y desaprovechamiento de mecanismos y oportunidades de exportación o de los tratados de libre comercio, comerciales en general. Muchas empresas operan en un segmento que muchas veces es favorecido por un tratado comercial, pero por desconocimiento no se acogen a esos beneficios y pues dejan de exportar su producto o servicio a otros mercados que remuneran mejor su producto. Encontramos una deficiente contabilidad más pensada para cumplir propósitos regulatorios, fiscales, que más pensado para tomar decisiones y menos información para terceros como inversionistas, acreedores, etc. Es una contabilidad estrictamente basada en requerimientos mercantiles y fiscales, lo que por consiguiente lleva a que la contabilidad no sirva para tomar decisiones y no sirve también para retroalimentar oportuna y apropiadamente a la alta gerencia. Encontramos muy comúnmente problemas de financiamiento porque el dinero que entra, como está la familia dentro de la empresa, es utilizado por la misma familia para su subsistencia y eso genera que los flujos de efectivo del negocio se utilicen a nivel familiar de manera desordenada y le crea problemas de flujo de efectivo a las empresas, algo que ustedes saben es más fácil que una empresa quiebre por problemas de efectivo que por problemas de pérdida. Eso lo lleva a endeudarse y además no conocen muy bien todas las líneas de crédito que están disponibles en el mercado, a las cuales pueden acudir y tener financiamiento, y muchas veces van a un financiamiento de agentes económicos no regulados, agentes del mercado negro, como le decimos por aquí, o agentes que están fuera de la economía formal, a obtener financiamientos caros en términos de tasa de interés, y eso por supuesto le genera problemas de pérdidas en corto plazo. Hay desconocimiento de los mercados, de los nichos y de los mismos clientes. Están atendiendo el nicho de mercado primario que tuvieron desde el nacimiento de la empresa y no se preocupan por entender otros nichos de mercado, otras necesidades, otras características y cómo atender mejores a los clientes. Eso hoy en día no se puede permitir una empresa. No tienen planes de mercado, no hay una gestión apropiada de los canales de distribución cuando la empresa utiliza canales de distribución diversos. Entonces, eso es otro aspecto delicado. Hay poco conocimiento de los competidores, no se preocupan por ver qué es lo que está haciendo su competencia, por qué lo está haciendo mejor, por qué está dando un mejor precio, una mejor calidad. Sus productos y venta se ven mermados por el hecho de que no mantienen ese ritmo de competencia en términos de innovación, de calidad, de mejora, de entregas al cliente, y eso a la larga crea problemas. No tienen claro cuál es su ventaja comparativa y cómo pueden explotar esa ventaja en términos de competencia en el mercado. Ahora, esas son las características típicas. Ahora, ¿cómo puede la auditoría administrativa ayudar a mejorar esa estructura organizativa de las pymes, teniendo presente esas características típicas que encontramos en la mayoría de pymes en América Latina? Bueno, porque una de las cosas que hace la auditoría administrativa es identificar y ratificar esas características a las cuales las hemos referido. Y esas solo son algunas, quizás las más relevantes. En la medida que las identifica, las ratifica y las reporta y da recomendaciones de cómo mejorarlas, en esa medida la auditoría administrativa está ayudando a la gestión y a la alta gerencia a llevar mejor el negocio. La auditoría administrativa identifica qué áreas de oportunidad, qué áreas puedo mejorar. Si encuentro una característica como las que mencionamos antes, por ejemplo, de inexistencia de planes y documentos que detallen las funciones del personal, esa es una importante área de oportunidad para los negocios. Entonces, la auditoría administrativa, ¿qué tiene que hacer? Dar las recomendaciones pertinentes para que
se procese toda la planeación y las funciones de un negocio. Ayuda la auditoría de gestión administrativa a definir claramente una estructura organizativa para que pueda superar las deficiencias internas y que esas deficiencias se puedan volver en unas oportunidades y hacer un negocio más competitivo, más rentable, en la medida que las identifique. Si no las identifica, obviamente no se va a lograr. Ayuda a volver eficiente la empresa en términos generales, ya sea que la empresa ejecute sus funciones por áreas de responsabilidad, por funciones, por centros de costos, de acuerdo a la estructura organizativa. Es fundamental el trabajo de la auditoría administrativa. Además, contribuye al diseño y establecimiento de planes estratégicos de acuerdo al tamaño y al mercado que atiende la organización. Esa es una retroalimentación que obtiene la alta gerencia para ver que las cosas que ha decidido se están haciendo como decidió, pero que además los auditores administrativos le dicen no solo que las cosas se están haciendo de acuerdo a cómo aprobó, sino cómo mejorarlas. Eso es lo más importante, siempre en nuestro trabajo de auditores gerenciales. Ayuda a definir las funciones, las atribuciones del personal, a ser más eficiente, a bajar los tiempos en la ejecución de las funciones, hacer los procesos más expeditos, más claros, más eficientes. Ayuda a ejecutar todos los procesos en la estructura organizativa de manera coordinada, a perfilar oportunidades de mejora para innovar, para lograr una ventaja competitiva que sea sustentable, que no sea una ventaja transitoria de un mes, un año, sino algo que se mantenga en el tiempo y permita una rentabilidad y, al final de cuentas, que la compañía se vuelva sustentable en términos generales. Vamos a ver, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Una auditoría de gestión permite identificar las áreas de oportunidad para mejoras y ayuda a definir las funciones y atribuciones del personal en una pyme. ¿Eso es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero, Mario, dice. Excelente. Excelente, excelente. Totalmente de acuerdo. El cuarto tópico, bueno, si tienen preguntas también pueden interrumpirme. No se los dije, pero si hay preguntas o alguien no está de acuerdo en algo que está diciendo, también podemos debatir si quieren incluso. El cuarto punto es la herramienta para la auditoría de gestión, algo de apoyo. Todos sabemos que la auditoría administrativa puede ser desarrollada utilizando diferentes técnicas y ya sabemos cuáles son las técnicas. Por ejemplo, la entrevista, el uso de cuestionarios, la evaluación de KPIs, evaluación de la cadena de valor, etc. Sabemos que la auditoría administrativa o de gestión también tiene su propia, digamos, etapas para ejecución, la planeación, la instrumentalización o el uso de diseño de instrumentos que voy a aplicar en la auditoría, la parte de la ejecución del trabajo, la parte del informe y el seguimiento, en términos generales. Pero si utilizo en la parte de análisis de información un instrumento que me permita recabar la información más rápidamente y más eficientemente, por supuesto que tendré los mejores resultados. Para ello se requiere tener un instrumento y una metodología. Esto está inmerso, está insertado en las etapas de la auditoría, ¿cierto? Desde la planeación hasta el seguimiento. De tal manera que cuando usted utiliza un instrumento, como por ejemplo en el caso de un cuestionario, permite guiar la auditoría de manera más ordenada, digamos, porque le da una guía a los auditores y al personal clave que está siendo evaluado y entrevistado para guiar el trabajo. Etapas sucesivas, subsecuentes, coherentes, para que el trabajo no sea un trabajo de ir captando ideas de manera desordenada, sino que lo hagamos con un instrumento que me permita obtener esos inputs, esa información apropiada para analizarla
y llegar a conclusiones que sean pertinentes y que pueda, por tanto, dar las recomendaciones en un informe que sean de ayuda para la alta gerencia. Entonces, como ustedes han cursado ya la auditoría de gestión o el control de gestión, saben que, por ejemplo, un cuestionario típico en el área de evaluación de auditoría gerencial o auditoría administrativa o de gestión tiene diversas formas. En el caso de lo que nosotros proponemos es una estructura de cuestionario como la que están viendo en pantalla. Una estructura que, como todos los cuestionarios típicos de auditoría, identifiquen qué es lo que estamos auditando, ¿sí? El sujeto. Que indique claramente quién es el encargado de la auditoría. Eso es forma. Sustancia, digamos, qué es lo que voy a evaluar. Y para ello utilizo preguntas. Preguntas para ir guiando la evaluación. Y en este caso, si por ejemplo lo que quiero evaluar es el proceso administrativo dentro de un área, de una función o de una unidad de negocios, puedo estructurar mi cuestionario en función precisamente de esa estructura, de ese proceso administrativo, es decir, estructurar mi cuestionario en función de las áreas a evaluar: planeación, organización, ejecución, control, las áreas típicas del proceso administrativo. Esa es una forma de estructurar mi cuestionario. Luego, otro componente típico en los cuestionarios es las respuestas de los evaluados, de las personas que entrevistamos. Y aquí proponemos, como mucha estructura de cuestionarios, proponemos que las respuestas que vamos a obtener típicas son de un no, un sí o un no aplica. Todos sabemos que cuando estamos utilizando cuestionarios para evaluar aspectos administrativos, los estructuramos generalmente de tal manera que una respuesta sí a una pregunta previa a nuestro entrevistado signifique una fortaleza, una eficiencia o un cumplimiento de algo que ya fue aprobado por la alta gerencia. Y que una respuesta no, pues represente una deficiencia o un incumplimiento. Si uno aplica, pues es que no aplica. La pregunta no tiene nada que ver con el entrevistado o con la función que estamos evaluando. Luego una sección para que el auditor haga una ponderación de los resultados obtenidos en las entrevistas. Eso depende de la metodología que escojamos. Nosotros tenemos una metodología y que proponemos aquí, la vamos a ver un poco en detalle más adelante. Y luego pues un área que me permita tener o escribir o documentar cualquier comentario u observación que sea pertinente a cada pregunta o que contribuya a entender mejor la eficiencia o cumplimiento o no de un determinado procedimiento que haya incluido en el cuestionario. Entonces, no solo necesito el cuestionario, sino que necesito un cuestionario diseñado apropiadamente, sino que también necesito un instrumento que me permita o que me diga, que me guíe en cómo evaluar los resultados obtenidos. Y para ello también nosotros tenemos una propuesta de cómo ponderar esos resultados obtenidos en el trabajo de campo de la auditoría. Entonces, veamos el instrumento. Veamos una propuesta de cuestionario y de mecanismo o metodología de evaluación de los resultados. ¿Qué herramientas vamos a ver? Lo que les comenté antes. El instrumento, el cuestionario para recabar la información y la metodología que me permite evaluar los resultados que he obtenido mediante los cuestionarios. Me voy a trasladar a desplegarles, y espero que lo miren, dichos instrumentos. Primero el cuestionario. Aquí tenemos el cuestionario y este lo tenemos en Google Drive. Precisamente porque el tema que les propusimos era aplicación del Google Drive en auditorías de gestión. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un instrumento, un cuestionario que me permite hacer auditoría de gestión en una pyme. Puede ser aplicable a una gran empresa también. Entonces, ¿cuáles son unas de las primeras ventajas que tenemos utilizar el Google Drive y no utilizar un Excel o otra plataforma? Bueno, el Google Drive, lo primero que es gratis.
es seguro, porque es basado en cuentas de correo personales. Lo provee Google, una empresa pues, muy seria. Y además, el Google Drive, la hoja electrónica de Google Drive es tan potente, tan poderosa, que me permite hacer mucho del trabajo y documentar gran parte del trabajo de una evaluación de auditoría de gestión. Y una de las más relevantes es que puedo compartir el instrumento con el cual voy a evaluar las áreas. Por ejemplo, una vez yo tengo definido mi cuestionario y decido que voy a ir a evaluar el área de planeación de una unidad de negocios, ¿qué puedo hacer? Bueno, no necesito desplazarme hacia la unidad de negocios que quizá esté a 500 kilómetros, sino que lo que hago es, por ejemplo, compartir la hoja electrónica con la persona clave que está a 500 kilómetros de distancia. Al compartir la hoja electrónica, ustedes saben que inmediatamente lo que reduje costos de viaje, de estadía, etc. E inmediatamente puedo empezar a trabajar con la persona que quiero entrevistar de manera remota. Le puedo compartir este instrumento de tal manera que el entrevistado solo lo vea, lo pueda editar, es decir, que pueda incorporar sus comentarios, que pueda anexar los archivos que sustenten cada una de sus afirmaciones, que pueda poner notas, que pueda agregar comentarios. De esa manera voy en tiempo real documentando, evaluando y confirmando y viendo la calidad de cumplimiento o de eficiencia de cada uno de los puntos que quiero evaluar. Eso es sumamente importante, o lo dicen los colombianos, supremamente importante, porque nos permite en tiempo real, a bajo costo, evaluar áreas que estén distantes a el área en el cual está radicada el auditor administrativo. Una vez obtengo la documentación de soporte de parte del entrevistado y obtengo además las respuestas, ya sea sí o no, a cada una de las preguntas que le tenga que formular en función de las diversas políticas, diversas estructuras, funciones, etcétera, que él es responsable dentro de su unidad de negocio y haya tenido toda la documentación que me ayude a soportar cada una de esas respuestas, el auditor debe proceder a hacer las ponderaciones o las evaluaciones de esas respuestas, de esos documentos que sustenten esas respuestas a cada una de las preguntas de toda la estructura de mi instrumento para recabar información. Por supuesto que el instrumento para recabar la información o el cuestionario en este caso será de tal magnitud, de tal tamaño que atienda a la estructura organizativa de la empresa. Obviamente una empresa muy pequeña tendrá un cuestionario para evaluarla muy pequeño y las empresas muy grandes pues tendrán algo muy grande. Pero hasta ahí no representa ningún reto. El reto real es hacer una evaluación objetiva de la información. Entonces, para hacer la evaluación objetiva de la información, se notaron que mi perrita se enojó. Quizás dije algo ahí incoherente. No es cierto, estoy en mi casa y pues tengo una mascotita que hace más bulla que un político en campaña y afortunadamente estaba calladita, pero ya empezó a decir algo. Entonces me van a disculpar, pero me quedé y no me fui a la oficina porque aquí es más práctico. En la oficina, ustedes saben, hay otras interrupciones. Pero bueno, entonces, una vez que el auditor ha entrevistado, ha obtenido las respuestas, ha obtenido los documentos de soporte, debe proceder a hacer su evaluación, la ponderación de esa información, la calidad de cumplimiento y eficiencia. Eso requiere de una metodología, requiere de que alguien le diga, bueno, ¿y cómo voy a ponderar una respuesta así con una documentación de tal naturaleza? ¿Cómo hago para hacer esa evaluación? Eso dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, si le preguntan, mire, ¿existe un manual que defina las funciones del personal? Sí, le va a decir probablemente el entrevistado. Ok, permítame el documento en el cual se mire eso.
se demuestre que están descritas las funciones, ok, le va a dar un documento probablemente. Pero el hecho que le haya respondido sí y que tenga un documento no quiere decir que la eficiencia de esa pregunta de evaluación sea un 100% de eficiencia. Porque probablemente, aunque la respuesta es sí y existe un documento, cuando usted va y analiza el documento, resulta que las funciones no están claramente definidas, no dice exactamente quién las hace, no dicen los tiempos en que las hace, no tienen una distribución coherente de las funciones, no encuentra, por ejemplo, una distribución de funciones diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o eventuales, sino que es una lista incoherente de las funciones que ejecuta o se pretende que ejecuta alguien. ¿A qué conclusión puede llegar el auditor? A que existe un cumplimiento 100% de eficiencia ante esa pregunta de evaluación, o tendrá que matizarla en función de lo que está evaluando en el documento. Desde luego que tendrá que matizarla en función de lo que dice el documento. Y ahí es donde van surgiendo las áreas de oportunidad para el informe y para la recomendación. Pues bien, una vez he hecho eso, como auditor necesito un instrumento de evaluación. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra metodología para evaluar y quisiera irme directamente a un ejemplito para que ustedes vean esta metodología que seguramente ustedes ya la estudiaron. Entonces, de nuevo, tengo el cuestionario y el cuestionario ya lo completé, ya entrevisté a las personas, ya analicé los documentos, ya lo ponderé. ¿Qué quiere decir la ponderación? Que el auditor debe poner una nota, por así decir, en la parte de evaluación. Entonces debe ir una por una de las preguntas. ¿Cuenta la empresa con objetivos a corto y largo plazo? Por ejemplo, la primera. Si la respuesta es sí, ya nos han proporcionado documentación que sustente ese sí, procedemos a evaluar la calidad de eficiencia o cumplimiento a esa pregunta y los documentos que hemos examinado. Y entonces le podemos poner como nota, digamos, como nota, como evaluación a esa pregunta y a esa respuesta un 5. ¿Y qué representa un 5? De acuerdo a nuestra metodología, un 5 representa un excelente. Es decir, lo ha cumplido de manera óptima, de manera eficiente. Sería de manera óptima y de manera eficiente si todo está de acuerdo como se aprobó previamente y se está utilizando como se aprobó. Si no lo está, probablemente tengamos que ponerle una ponderación de 4. Si es regular la aplicación o el cumplimiento o la eficiencia, quizá una nota de 3, un regular, o deficiente un 2, y si es malo, un 1. Esta es una metodología propuesta. Entonces, una vez hemos hecho eso, para todas las preguntas, hemos ponderado, tenemos que ir a evaluar los resultados finales. ¿Cómo hacemos esa evaluación de acuerdo a nuestra metodología? Aquí les muestro un ejemplito. Espero que lo alcancen a ver. Bueno, supongamos que estamos evaluando un área X de la empresa y que el cuestionario que hemos estructurado para evaluar a esa empresa X en esa función de finanzas en particular, tiene un cuestionario que lo hemos estructurado en función del proceso administrativo del área de finanzas. Y que para el área de finanzas, en la parte de planes, el cuestionario contiene 24 preguntas. En el área de organización de la parte de finanzas, el cuestionario contiene 13 preguntas. En la parte de dirección tiene 8 preguntas, comunicación 8 preguntas y control 9 preguntas. Es decir, que nuestro cuestionario o instrumento de evaluación tiene en total 62 preguntas. Que vamos, entrevistamos a las personas claves,
documentamos las respuestas y entonces tuvimos los siguientes resultados. En la parte de planes en finanzas, del total de las 24 preguntas relativas a planes en el departamento de finanzas, tuvimos 10 preguntas que tuvieron una ponderación de 5. De las 24 preguntas, 8 tuvieron una evaluación o ponderación de 4. De las 24 tuvimos 4 preguntas con una ponderación de 3. De las 24 preguntas tuvimos 2 preguntas con una ponderación de 1. Entonces, en total, ¿cuál fue el puntaje de esta ponderación? Bueno, 10 preguntas por 5 puntos máximos tendría una ponderación total de puntos de 50 puntos, valga la redundancia. Las preguntas con una evaluación de 4, como fueron 8 preguntas, tuvieron una puntuación total de 32. Las preguntas con una ponderación de 3 tuvieron una puntuación total de 12. Las preguntas con una ponderación de 1, pues en total hicieron 2 puntos. En total obtuvimos 96 puntos para el área de planes en el departamento de finanzas. Y así sucedió también para la parte de organización. Al evaluar las preguntas del área de organización, que eran 13 preguntas, con la ponderación asociada a esas preguntas, obtuvieron 59 puntos de ponderación. Para el área de dirección, las 8 preguntas que contenía el cuestionario obtuvieron 37 puntos de puntuación máxima. Lo mismo pasó para comunicación con 40 puntos y control 42 puntos. Esto de nuevo depende de la cantidad de preguntas y depende de las ponderaciones a las diversas respuestas que hace el auditor en función de la respuesta misma y de los documentos que sustentan esa evaluación. Entonces, ¿qué pasó? En total, el área de finanzas o el departamento de finanzas obtuvo en las 62 preguntas que se utilizaron para evaluar la gestión de su área, un puntaje total de 274 puntos. Ahora, ¿cómo puedo evaluar este resultado? En función del resultado óptimo esperado. Estos 274 puntos es el resultado de la evaluación personal del auditor en función de las respuestas y la documentación que evaluó. Pero esta área de finanzas, ¿cuál es el total que debió haber obtenido teóricamente? Si el cuestionario tiene 62 preguntas, la evaluación máxima teórica sería que todas las preguntas tuvieran un sí como respuesta y por tanto sería una fortaleza y que además los documentos de soporte tengan un cumplimiento y una eficiencia del 100%. Implica entonces que cada una de las preguntas, de las 62 preguntas, a nivel teórico como máximo, podrían obtener una ponderación cada una de 5 puntos. Por tanto, la ponderación máxima teórica, para tener una eficiencia del 100%, sería 5 puntos por cada pregunta. Y son 62 preguntas, quiere decir que tendría un total de 310 puntos como máximo. Ese sería mi parámetro de comparación de eficiencia máxima. Pero de acuerdo al resultado anterior que acabamos de ver, las 62 preguntas obtuvieron un puntaje total de 274 puntos. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que cuando contrastamos, comparamos los resultados de los puntajes obtenidos con el puntaje teórico máximo de máxima eficiencia y máximo cumplimiento, podemos obtener la eficiencia y concluir sobre la eficiencia y cumplimiento de cada una de las etapas del proceso administrativo en cada una de las áreas que estemos evaluando. Para el caso de este ejemplo de finanzas, ¿qué tendríamos? Recuerden, el cuestionario tenía 62 preguntas en total. Para cada una de las etapas del proceso administrativo de finanzas, tenemos aquí la cantidad de preguntas de cada etapa. 24 para planes, 13 para organización, etc. 62 preguntas.
Si cada una de esas preguntas hubiese salido calificada con el 10, con la nota máxima, con 7, no sé cómo es su nota máxima ahí en Chile, en este caso la nota máxima es 5, entonces hubiesen obtenido, en el caso de los planes, si las 24 hubiesen tenido un sí, hubiesen tenido 120 puntos máximos de eficiencia. Pero resulta que obtuvieron 96 puntos, ya evaluando en términos reales. Entonces, ¿cuál fue la eficiencia realmente de los planes en el área de finanzas? Pues sencillamente relaciono resultados obtenidos versus máximos puntos posibles por 100 y obtengo lo que tengo aquí en la columna E, dividiendo los resultados obtenidos entre el máximo puntuación posible por 100. En el caso de los planes del área de finanzas, obtuve un puntaje de 96 entre 120 puntos máximos posibles por 100, me da una eficiencia del 80%. Y en el caso de la organización, para 13 preguntas, obtuve un puntaje de 59 puntos y tenía un porcentaje teórico de 65, por tanto, eso me da una eficiencia del 91%. Para el área de dirección, para 8 preguntas, obtuve un puntaje de 37 y debía haber tenido teóricamente 40. 37 entre 40 por 100 me da una eficiencia del 93%. Y en total, el área de finanzas tiene un 88%. ¿Resultado de qué? De que al evaluar todo el cuestionario de la unidad tuve un puntaje de 274 puntos versus 310 puntos teóricos máximos. Eso me da una eficiencia del 88%. De esa manera, sustentada, documentada, con un instrumento de evaluación, con una metodología de ponderación y de evaluación de resultados, puedo emitir un informe sustentado que me permita no solo mostrar las observaciones y hallazgos, sino que documentar las áreas de oportunidad y las recomendaciones pertinentes en el caso de las áreas evaluadas. Y además, el de poder concluir. Por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de ver en este cuadro 3, podemos decir que esta área en su conjunto tiene una eficiencia del 88%. Es decir, que el área de finanzas, en términos de lo que es eficiencia general dentro de la organización, tiene un 88% de eficiencia. En términos de nuestra metodología, ¿qué sería? Sería un cumplimiento excelente, porque está entre el 81 y 100%. Pero también lo podemos ver en términos de las etapas del proceso administrativo dentro del área de finanzas. Por ejemplo, para el área de planes en las finanzas, la eficiencia es del 80%. Para el área de organización es de un 91%. Para el área de dirección un 93%, etc. En otras palabras, también podemos decir cuál es la etapa del proceso administrativo dentro de finanzas que es más eficiente. Es la parte de comunicación. Paso raro, ¿no es cierto? La gente de finanzas es un poco más introvertida, no comunica mucho. Pero bueno, aquí resultó que la eficiencia en comunicación es del 100%. Es parte de los resultados que podemos obtener. Y bueno, en general, esta es la forma en que nosotros hacemos las auditorías administrativas y la forma además en la cual las estudiamos en la universidad cuando dictamos este curso de auditoría administrativa o auditoría de gestión. Quedo abierto a cualquier pregunta o interrogante que tengan o sencillamente comentarios que quieran hacer. Ha sido un gustazo. Y agradecido de que me hayan invitado a compartir con ustedes esta charla. De verdad, Mario,
completamente agradecido por toda la disposición y de la manera desinteresada que has brindado todo tu conocimiento y experiencia en tan importante temática. Decirte que aquí, los presentes, hay algunos, un porcentaje, como un 10%, que están viendo la materia en este momento. El resto de los participantes están en el tercer nivel, todavía les falta para, tienen que pasar primero contabilidad 3, costo 1, costo 2, les falta un poquito. Tengo los de costo que todavía les falta también ver un poquito, costo 2, no sabemos si va a pasar costo 1, hay que ver. Entonces, un cosito. Y están los de planificación estratégica, que está también el ramo que son los que yo dicto, son los que están aquí presentes. Ellos lo deben ver el año próximo. Entonces, bueno, en términos generales, decidió para las personas que están próximas a salir, que van a salir de la universidad, el próximo año ya nos tendremos aquí, para que hayan refrescado parte de ese conocimiento. Y para las otras generaciones que están en curso, el proceso, que les sirva para tener algún elemento a aplicación de futuro cuando les toque llegar el momento de ir a verlo pues en caliente como un dice. Está abierto el ciclo, de verdad, sumamente agradecido. Y bueno, abrimos el ciclo de preguntas y respuestas, chicos. A ver qué les quieren ustedes comentar a Mario, qué quieren. Lo de gestión. A ver, ¿qué tienen que comentar? ¿Qué preguntas le quieren hacer? No importa que yo esté, que soy el profesor del área, no importa. Pregunte todo lo que quieran. Vamos. ¿Qué quieren preguntarle? A ver. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer por compartir su conocimiento. Bueno, mi pregunta es con respecto a las pymes y el último tema que estábamos viendo, que es de la evaluación de las observaciones cuestionarios. ¿De qué va a depender la ponderación que se le entreguen a cada una de las preguntas o evaluaciones que yo le hago si las pymes no tienen establecidas un plan de desarrollo, manuales de procedimiento, etcétera? Excelente pregunta. Bueno, lo primero que tiene que hacer un auditor es enterarse de cómo está la estructura organizativa, de todo lo que se pretende que tenga un negocio para ser exitoso. Si lo primero que se percata el auditor gerencial o el auditor de gestión es de que no existen documentos que amparen, que digan cómo se hacen las cosas, etcétera, lo primero que tienen que recomendar es que se hagan todos esos documentos. Porque si no existe documentación apropiada de todo lo que evalúa una auditoría de gestión, pues obviamente todo va a estar saliendo muy mal evaluado. Entonces, la primera área de oportunidad para el auditor gerencial es decirle a la alta gerencia, mire, necesitamos diseñar, preparar y autorizar estos documentos. ¿Cuáles? Por ejemplo, planeación estratégica, definir el plan de negocios, definir la estructura organizativa, definir los manuales de funciones, procedimientos, planes operativos, manuales de riesgos, etcétera. Documentar todo lo que la estructura organizativa ejecuta en función de lo que apruebe la alta gerencia. Hasta que tenemos documentado todo eso, podemos empezar a evaluar cómo está trabajando la estructura organizativa en función de lo que autorizó la gerencia. Si no hay nada escrito, no hay nada autorizado, las cosas van saliendo a puro feeling en el camino, pues los resultados que tenemos como auditorías administrativas no serían buenos. Entonces, de nuevo, lo primero es ayudar a la organización a que se documente, a que se formalice, a que se convierta en una estructura coordinada, sincronizada, en la cual todos sepan qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo autoriza, qué resultados obtengo. Si no tengo eso, no puedo hacer auditorías que sean eficientes de esas funciones que no están documentadas, nadie sabe qué hacer, lo improvisan todo, desorden, no se puede. Gracias. Hola, mi nombre es Karen Villalobos y yo quería consultarle sobre, que explique un poquito sobre los indicadores clave, los KPI. Muy bien.
Bueno, indicadores claves, como su nombre lo indica, son indicadores que reflejan lo que se espera de áreas relevantes. Por ejemplo, ¿qué se espera en términos de rentabilidad bruta por línea de producto? Miren, por ejemplo, un indicador clave sería, la empresa ha definido que el indicador de rentabilidad bruta por producto debe ser no menor del 30%. Es un indicador clave que me permite, cuando llego a evaluar la rentabilidad de los productos, que el producto que tiene ese indicador del 30% como mínimo tenga una rentabilidad del 30% como mínimo, es decir, que tenga un 30, 31, 40, 50 de rentabilidad. Si tiene una rentabilidad del 20%, no se está cumpliendo ese indicador clave, que ya ha sido definido por la gerencia, que la rentabilidad bruta por producto va a ser del 30%, o que el margen de contribución por producto va a ser el X%. Ese es otro indicador clave, ahora en función del costeo directo y el otro en función del costeo absorbente. Un indicador clave. Otro podría ser, en el área de producción, los tiempos asignados para los procesos productivos. Este proceso productivo de corte debe hacerse en tal tiempo. Ese es un indicador clave. Si los procesos los están ejecutando en exceso de ese tiempo, obviamente no están cumpliendo un indicador clave y ahí hay ineficiencias, hay costo excesivo, hay algo que está fallando. Puede haber indicadores de rotación, indicadores de rentabilidad, indicadores de eficiencia, etc. Cualquiera razón, indicador o elemento que me diga cómo se espera que las cosas deban hacerse o los resultados que deba obtener, ese es un indicador clave siempre y cuando haya sido definido que es algo estratégico, es algo importante para el negocio y haya sido aprobado por la alta gerencia. Luego vienen otros pequeños indicadores que son derivados de esos indicadores claves, que siempre son indicadores, pero como son derivados de los otros, pues estos ya no son claves, sino que son complementarios. Entonces, por áreas debo definir qué es lo clave, cómo voy a medir tu área. Por ejemplo, si usted está en el área de producción, en el área de máquinas, una de las cosas que el gerente debe definir es cómo voy a medir la gestión suya. Puedo medir la gestión suya por ejemplo, la cantidad de unidades dañadas, los tiempos utilizados en los procesos, el desperdicio, la cantidad de producto que cumple con todos los estándares de calidad, etcétera. Hay una gran cantidad de indicadores claves y esos dependen de la naturaleza del negocio, de cómo hacen las cosas y, lo más importante, de qué es lo que ha definido la gerencia como indicador clave. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Aquí los chiquillos, los que quieren ver eso próximamente, una pregunta que les haya llamado la atención. ¿Todo claro? Excelentemente claro. Animados a verla con cariño, como también de costo, planificación, tal, un poquito. Bueno, Mario, de verdad no me queda sino que darte las gracias nuevamente ya por toda esa atención que has hecho para con este grupo. Es una de las carreras más importantes del mundo, Diego. La más importante, una de las más importantes es la auditoría, ser auditor contador. Y bueno, aquí esto en el futuro va a tener mucho provecho para ustedes y cosas, experiencias como la que acaban de vivir, les va a servir en el futuro. Yo agradezco además de Mario, porque esta es una participación, profesor, esta es una idea del profesor Alexis Colmenares, doctor Alexis Colmenares, que ha iniciado este ciclo de conferencias, de videoconferencias, con la intención de ayudarlos a fortalecer lo que es la parte de lo que es la adquisición del nivel de competencia que ustedes quieren adquirir en este nuevo perfil que estamos, proceso formativo que estamos llevando. Las competencias no se agarran en la medida que pasen los ramos,
El proceso de competencia lo van a ir ustedes asignando todas hasta que terminen, que Dios nos mande a buscar. Todos los días vamos a estar aprendiendo cosas. Las competencias se construyen. Y se construyen con el esfuerzo, la dedicación y perseverancia de cada uno de ustedes. Y desde aquí es simplemente animados a que sigan con ese espíritu de cada día ser mejores. Simplemente, pues, al profesor darle las gracias porque yo me colé aquí también. Esto sirve para más este tipo de cosas. Y yo, bueno, simplemente agradecerles a ustedes de que hayan venido, de que hayan participado activamente fuera de las cosas. Pero después que cierre, que Mario se vaya, vamos a hablar unas cositas. Pedimos 5 minutos más. Entonces, al profesor, para que le pidamos a Mario, aunque es un momentito. Buenos días, Mario. Aquí, Buenos días. acá con los muchachos, los chiquillos. Sin embargo, tengo una pequeña pregunta, Mario, para que le ayudemos aquí a los muchachos sobre el tema. Sí. Tanto a los que ya lo están viendo como a los que lo van a ver. Es interesante. Se evalúa, o digamos, una de las técnicas, como tú dijiste muy bien, de la auditoría de gestión es evaluar los indicadores de gestión. Pero, ¿quién diseña o quién debería diseñar estos indicadores de gestión? ¿El auditor de gestión podría diseñarlo o podría participar en el diseño de esos indicadores de gestión? ¿O tiene que ser exclusivamente la gerencia la que debe diseñar esos indicadores y luego el auditor de gestión pues simplemente evaluar esos indicadores? ¿Qué te parece, Marco? Bueno, sí, muchas gracias, Alexis. Saludos. Antes que conteste Mario, por favor, quisiera que el grupo de alumnos de gestión trataran de contestar esa pregunta que hizo el profesor Alex. Y después le damos la Aquí estamos en vivo, totalmente en vivo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién contesta eso? De lo que hemos hablado nosotros en clase. Ahí sí estoy aplazado yo. Cuidado, me llama. En el caso de las pymes, según no estaría establecido porque no hay objetivo estratégico establecido. De manera general, hablo de manera De manera general. general, no debería ser la auditoría, o sea, auditores internos que evalúen la empresa. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Karen, ¿qué dice Karen? ¿De quién debería hacerlo? Según la pregunta de Alexis. ¿Quién debería hacerlo? Debería hacerlo la empresa porque supone que ellos son los que conocen más cómo el funcionamiento y la misión estratégica de la empresa. Y en caso de que usted llegue como auditor y vaya a evaluar la gestión y no los tiene, ¿qué va a hacer? Si que no estuvieran establecidos los auditores externos, en este caso, tendrían que establecer con la información que la empresa entrega. Y tratar de diseñarlo el mismo auditor para poder evaluar. De manera, a pesar de que no conozca detalles, pero tendría que hacerlo, porque la única manera de evaluar el desempeño es través de los indicadores. Mario, ¿qué dice Mario? Bien, gracias. Excelente pregunta. Bueno, voy a dar las dos posiciones que son un poco contrarias, pero los ortodoxos y puristas, digamos, dirían, mire, debe aprobarlo la gerencia general o la más alta gerencia con el apoyo del personal clave que está asociado al cumplimiento de esa gestión. Y otros dicen, bueno, y no debe decir nada el auditor. Ese sobre todo es el punto de vista de los auditores financieros. No nos metamos a hacer cosas de control que debe aprobar la gerencia. Pero otra corriente dice, no, mire, es importante también que los auditores participen y no se viola aquel principio que dice, mire, no puede estar evaluando algo que usted ha diseñado. No es así como se mira. Esa corriente dice, bueno, si hay una oportunidad de mejora, ¿quién la identificó? Probablemente sea el auditor. Entonces el auditor, al identificarla, puede proponer, por ejemplo, cómo mejorar esa deficiencia
y puede proponer además cómo diseñar el indicador de gestión. No está incurriendo en problemas de dependencia, no está perdiendo independencia. Él continúa teniendo independencia porque él ha propuesto algo que va a evaluar la gerencia general con el personal clave encargado y ellos serán quienes aprueben o no esa propuesta. Una vez aprobada esa propuesta, aunque la haya hecho el auditor con su conocimiento del área, no quiere decir que todo lo que dice el auditor va a ser aprobado por la gerencia. La gerencia y el personal clave van a hacer su propia evaluación del indicador propuesto. Pero una vez aprobado, ya no tiene nada que ver el auditor en su diseño. Tendrá que ver en la evaluación del desempeño. ¿Ya? Y ya en los informes tendrá que decir, pues, que, por ejemplo, el área X no cumple ese indicador de gestión o cumple porque ya fue aprobado por la alta gerencia. Entonces, en suma, tenemos esas dos corrientes. ¿Cuál es la correcta? Pues eso dependerá de las circunstancias y de otros factores. Excelente, Mario. Bueno, sí, efectivamente en la empresa, como dijeron por aquí, empresa PYME, pequeñas y medianas entidades. Las pequeñas y medianas entidades no tienen tanto dinero como las grandes entidades, como las empresas. Las grandes empresas pudieran contratar una firma consultora solamente para que diseñen los indicadores. Y luego contrataría posteriormente, tener un tiempo de ejecución, se contrataría posteriormente una firma de auditores, otra distinta, para que los evalúe. Pudieran ser la misma firma, o sea, la misma firma consultora lo diseña en un momento determinado, pasa el tiempo, como ellos los conocen porque ellos mismos lo diseñaron, luego evalúa la gestión, como lo dijo Mario, van a ser los evaluadores, ¿sabes? Entonces, eso es en la empresa grande. En la empresa pequeña o mediana, entidades, no tienen tanto dinero, entonces normalmente contratan una firma consultora que le diseña los indicadores, les implementa los indicadores, o sea, los pone en práctica, y posteriormente, bueno, tendrán que evaluarlo, poder hacer ellos mismos u otros. Entonces, en la práctica se da de esa manera. Bueno, gracias, Mario, por tu participación excelente, como siempre. Invitamos aquí a los chiquillos que van a tener, no sé si ya lo dijiste, Mario, el certificado, no sé si quieres decir. Ahora mismo les paso el enlace. Entonces todos los asistentes van a tener un certificado de asistencia para esta actividad. Eso les sirve a ustedes para el currículum, para que lo vayan archivando de muchas conferencias que van a venir. Entonces va a ayudarles a ustedes en cuanto al currículum, al conocimiento primero, luego al currículum. Adelante, profesor. Despedir a Mario. Muchas gracias por todo, bueno, y felicidades. Bueno, sí, ya va. Mario. Aló, Sí. Mario. Sí. Finalmente, bueno, ya sabes que se avecina el próximo domingo, el Día del Padre. Entonces queremos aquí, pues, darte que pase un feliz día de familia, un fuerte abrazo que tú puedes darle, ese abrazo lo ha sido cercano. En nuestro caso, nosotros estamos lejos de ellos. Y bueno, que sirva ese abrazo para representar el amor de los hijos hacia los padres. El Día de los Padres y las Madres son todos los días, pero bueno, un día especial y que se celebre en todo el mundo. Felicitaciones, Mario, ¿verdad? Y que, bueno, que lo pases lo mejor posible. Felicidades, mucho éxito. Muchas gracias, igualmente. Mario, me pasa ese link también a mi correo, por favor, porque yo se lo hago llegar a ellos, como hicimos en la anterior oportunidad. Y saludos a tu hijo, ¿cómo que se llama? Mario. Mario también, yo lo conocí. Una anécdota para ustedes, yo conocí a Mario, mi amigo. Su hijo también se llama Mario, joven. Entonces nos llevaron a un sitio, digo, no sé, no, pues vamos a hacer la publicidad aquí, Mario. ¿Cómo es que se llama el sitio donde venden mucha cerveza? Bueno, está Chapultepec. Chapultepec. A mí me llevaron para Chapultepec, que es el sitio donde venden mucha cerveza de otros países y todo. Entonces, el comentario es que, conociendo yo al hijo de Mario, en un momento, excelente persona, él dice, Mario se para
haciendo la diligencia para traer la cerveza. Entonces, yo me quedo con él ahí conversando y me dice, no, yo no quiero ser contador, pero él es licenciado en administración. Eso es ser contador, eso es mucho trabajo, entonces se trabaja mucho. Entonces, el hijo de Mario, que se llama Mario, es excelente profesional, que no quiere saber nada de la contaduría pública, de ser contador auditor, porque dice que se trabaja mucho. ¿De verdad, Mario? Ciertamente, pero es bonito, es satisfactorio, realmente si se trabaja con pasión, se disfruta. Exacto. Bueno, entonces, felicidades entonces, Mario, feliz Día del Padre, saludos por allá, familia. Muchas gracias. Chicos, adiós, adiós. Adiós, Mario. Adiós, Mario. Muchas gracias, que estén bien, les deseo también lo mejor. Chao.